comenzamos. Hola, mi nombre es Sebastián Affel, encargado de la gestión de ventas y publicidad de la fábrica Valdizinc. Valdizinc es una fábrica de planchas de zinc de Valdivia. Esta nace el 2021 pese a la pandemia, gracias a la confianza de sus socios en el conocimiento del mercado debido a sus experiencias en los rubros de barracas, construcción, importaciones y transporte. Nuestros productos enfocados para cubiertas son principalmente planchas de zinc en prepintados en los formatos PD4 y acanalado actualmente. Prontamente enfocaremos estos formatos no solo para cubiertas, sino también para cercos y sumaremos productos complementarios en hojalatería y una vez ya incorporadas las nuevas máquinas. Nuestro servicio se caracteriza por fabricar planchas de largo continuo, ofreciendo un avance útil de 1 metro. También, debido al largo que nos solicitan, ayudamos a gestionar los fletes para planchas de incluso 13 metros de largo. Nuestra atención al cliente es personalizado, enfocado en el buen trato y respondiendo a todas las inquietudes de nuestros clientes. Agradecemos al Centro de Negocios Cercotec Valdivia por el apoyo que nos ha brindado. Si desean conocer la fábrica, pueden ubicarnos en Avenida España, pasaje 5231 Valdivia, al lado de los galpones del astillero Asenap, o contactarnos al número 990-433-706 o al correo valdizinc@gmail.com. Y ahí pasaba Valdizinc, una de las empresas destacadas de nuestro centro. Ya saben, cuando necesitan alguno de los productos que ellos venden, ahí los tengan ahí bien latentes. Lo que nos convoca el día de hoy es esta segunda sesión del segundo módulo de nuestra Academia de Gestión del Fracaso, donde estamos viendo todo lo que son los videos pitch muy utilizados, sobre todo en la postulación de fondos, cuando quieran que un inversionista pueda apostar por ustedes, siempre le van a pedir su pitch. Su pitch es como su caballito de batalla, su bandera de lucha, para darse a conocer, para mostrar lo que ustedes hacen. Me presento para quienes no me conocen. Yo soy Catherine Villar y soy asesora de primera línea del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Ayer nos acompañó José Cariaga y hoy día está con nosotros Francisco Videla, y ellos son parte del equipo de Fracaso Lab, la primera consultora de Chile que gestiona precisamente el fracaso. Así que son expertos en la materia y tengo entendido que el taller de hoy es práctico, así que indispensable tener su cuaderno y su lápiz. Adelante, Francisco. Así es. Bien, muchas gracias, Katy, por la presentación. Gracias también, bueno, Carmen, ya nos habíamos saludado. Gracias, Luis, Leslie, Vania, Alejandro, Alex, por ser parte y también por estar acá. Gracias, Javier, también en todo el apoyo. Y bueno, como bien decía Katy, hoy día vamos a tener un taller, ¿cierto?, durante la próxima hora, que va a estar orientado a poder revisar algunas técnicas, ¿cierto?, y una estructura básicamente del pitch elevator que conocemos. Con un ejemplo bien claro. Hoy día particularmente vamos a trabajar con el ejemplo del capital semilla, ¿cierto? Para ver también y poder profundizar también cómo es posible dar cuenta y desarrollar un pitch que sea estratégico, pero que también apunte a nuestra forma de avanzar en nuestro desarrollo, en nuestro modelo de negocio. Pero también vamos a ver un pequeño contexto de cómo esa formulación y ese avance va a apuntar también a la mirada creativa, a la mirada de la innovación, y de por qué no ocupar el fracaso, ocupar el error, ocupar muchas cosas, las cosas que nos salen en pro, ¿cierto?, de una mirada más humana, pero también de que ese pitch sea realmente lo que nosotros queramos que pase, ¿bien? Y también le quiero dar la bienvenida a don José Cariaga Rubilar, que se nos suma. No sé si lo ubican, estudiante en práctica de fracaso. Ahí está, chiquitito, Dios me lo bendiga. Ahí está. ¿Cómo Gracias estamos, por José? lo de estudiante en práctica, querido No, de amigo. nada. Yo sé que represento estos 20 años, ¿no? Exacto, Carreteando. pagando impuestos. Pagando impuestos. Muy Bien, buenas perfecto, tardes a bien, todas, todos, querida Katy. ¿Cómo están? Hola Luis, Carmen, Javier, Leslie, Alejandro, Vania y Alex. No interrumpo, están en muy buenas manos, y también con Pancho. Gracias, Pepe, por tanto cariño. Bien.
Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto? Hoy día, como les decía, es el día 2 y vamos a tener la oportunidad, ¿cierto?, de revisar algunas técnicas y algunas formas de desarrollar este pitch elevator en torno a ejemplos reales y técnicas y básicamente una estructura de un pitch más que exitoso. Yo les diría que un pitch que podría apuntar a un impacto que es el que nosotros queremos. Bien, así que, bueno, lo primero, ¿cierto? Yo creo que ya todos nos conocen, nosotros somos Fracaso Lab, somos la primera consultora en Chile que gestiona el fracaso y a través de desarrollo de experiencia de aprendizaje en torno al cambio cultural, ¿cierto? Me imagino que ya hay gran parte ya nos conoce en esta academia de fracaso. Bueno, yo me presento, ¿cierto? Yo soy Francisco Videla, yo soy uno de los cofundadores de Fracaso Lab, soy psicólogo, pero la verdad es que siempre quise ser músico, repetí 2 veces el colegio, expulsado en tercero medio, mi madre muy feliz por ese emprendimiento que me mandé. Bueno, harto emprendimientos fracasados durante harto rato y también muchos pitch en el cuerpo, algunos muy buenos y otros realmente horrorosos. Así que también parte de esta conversación y parte de esta revisión de torno al pitch va a estar orientado también justamente a experiencias basadas en torno a las cosas que salieron bien, pero también, insisto, a las cosas que salieron mal. Particularmente lo que nosotros hacemos, y como ya nos conocen, es poder llevar el error, ¿cierto?, a una forma creativa y cómo desde ese error y las cosas que quizás no salían como nosotros esperábamos que salieran, podemos también llevar a cabo ciertas formas o dinámicas diferentes para poder mirar nuestro modelo de negocio hacia una propuesta de valor que sea más real, más humana y menos perfecta. Bien, entonces, es posible entender también de que existe un rol del error en el diseño creativo de un pitch. Podemos decir también que sí, ¿cierto? Poner el error como parte del proceso de innovación es posible. Creemos que también si no existe error en cualquier espacio de exploración o de experimentación, la innovación no va a ser tan fácil que se dé, ¿cierto? Y finalmente, un poco la invitación es, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no usar malas experiencias como parte de nuestro aprendizaje y no solamente botar esas malas experiencias o tirarlas debajo de la alfombra, sino ocupar esas malas experiencias para poder mirar qué cosas que nos salen tan bien y cómo podemos aprender de estas para incorporarlas, ¿cierto?, en nuestro mindset o en nuestro maleta de herramientas para que finalmente logremos algo que nosotros estemos conscientes, pero también satisfechos de hacerlo. Muchas veces nos vamos a dar cuenta de que, y lo vamos a ver un poco más adelante, cuando regimos la estructura y particularmente con el ejemplo del semilla, eh, que los pitch tienen bastantes características como bien puestos como en lo que lo que se va a decir, o qué es lo que se espera que se va a decir. Y eso obviamente cuando estamos dentro o estamos postulando a un fondo o estamos levantando un financiamiento, nos tenemos que acoger lo más posible a eso. Pero la invitación también es que podamos nosotros empezar a practicar el pitch, empezamos a sensibilizarnos con el pitch, no solamente al momento de entrar a postular, sino también nosotros ya tener creado un pitch de forma anterior. Ojalá que lo podamos sensibilizar, ojalá que lo podamos escuchar con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestra familia, con nosotros mismos en el espejo, ¿por qué no? Y no esperar finalmente que llegue un llamado, un capital para poder realmente empezar a construirlo, sino la idea es que esto sea una construcción constante, dinámica, pero también que se vaya orientando y que se vaya transformando a medida que nuestro modelo de negocio se va transformando, a medida que nosotros también nos vamos transformando como emprendedores con más herramientas, ¿cierto? Entonces, algo que siempre nosotros decimos en nuestras charlas, en nuestros talleres de gestión del fracaso, es que estamos constantemente acostumbrados a naturalizar que el miedo al fracaso debe ser el primer impedimento a crear cosas nuevas. Entonces, la invitación ahora es distinta. La invitación ahora es poder naturalizar y humanizar el proceso de innovación, entendiendo que el proceso de innovación va a estar buscando constantemente o hacer una búsqueda constante en buscar una propuesta de valor real. ¿Cómo somos capaces de, en 3 minutos, por ejemplo, poder diseñar una idea o un relato que realmente quede claro no solamente el por qué es importante vender, sino también cuál es el principal dolor que nosotros nos estamos haciendo cargo? ¿Cuál es el problema que estamos abordando y lo estamos solucionando? Bien, de ahí vamos a tener otras características en base a esta estructura, pero particularmente la invitación es esa, es poder humanizar y naturalizar que el error es parte también de ese proceso exploratorio, es parte también de ese proceso constante de buscar soluciones nuevas desde la mirada a un camino que no está recorrido. Bien, y frente a cualquier camino recorrido, frente a cualquier exploración, siempre vamos a tener resultados que son inciertos.
Entonces la idea también es que de ahora para adelante, y ojalá particularmente en este taller, busquemos resultados inciertos. No atrevamos a mirar otras cosas, miremos nuestro modelo de negocio, nuestro servicio, nuestro producto desde un lugar distinto, desde un lugar mucho menos orientado a lo perfecto, ¿cierto? Ojalá que no presentemos un producto y un servicio perfecto. Lo que sí vamos a presentar, o sí lo que vamos a construir un relato, es de una solución que sea capaz de abarcar a un problema que es real, que a la gente le duele, que la gente de alguna manera lo está buscando, y que nuestra solución va a poder hacerse cargo de eso, ¿bien? Más allá de que solamente el servicio. Después les vamos a dar cuenta por qué. Entonces, empecemos por el comienzo, ¿cierto? ¿Qué entendemos por un pitch? Yo me imagino que acá todo el mundo, o gran parte, conoce lo que es un pitch elevator. ¿Hay alguien que no tenga idea de lo que es un pitch elevator? ¿Alguien sabe lo que es un pitch? Lo han escuchado por lo menos, ¿o no? ¿Sí? ¿Cierto? Luis también, Carmen, ¿sí? Yo creo que más de alguno quizás ya ha practicado y ya tenía que pararse en un lugar a hacer un pitch, ¿cierto? Y ayer también lo miramos en profundidad. Ayer, perfecto, lo miramos en profundidad, perfecto. Entonces vamos a recordar algunas cosas muy a la rápida para irnos directamente a nuestro paso práctico, ¿cierto? Entonces entendemos que este es un breve discurso que se estructura bajo la lógica de comentar o hablar de un proyecto en torno a cómo alguien va a poder generar la acción de invertir o apoyar una idea, ¿bien? Entonces entendemos también de que toma el nombre hipotético, ¿cierto? Para ir recordando algunos conceptos, toma el nombre hipotético de que, imagínate, Carmen, está ahí en la puerta del ascensor y tienes que llegar pues, al edificio al piso más alto y justo llega Farcas al lado tuyo y tenéis la oportunidad única en la vida de que Farcas te escuche en un lugar muy chiquitito donde solamente va a tener tu atención y tenéis 30 segundos, o por lo menos 3 minutos, dependiendo la velocidad del ascensor, ¿cierto? De poder explicarle tu proyecto para que Farcas, en este contexto, te diga, ¿sabes qué, Carmen? Está bueno que estés haciendo, está distinto, realmente algo innovador. Voy a apoyar. ¿Cuánto necesitáis? ¿A dónde está tu cuenta RUT? ¿Cierto? Eso es lo que esperamos que pase. Entonces, vamos a tener algunas consideraciones que son claves en cualquier estructura de un pitch. Van a haber cuatro características que son absolutamente necesarias para empezar a construir esa lógica de pitch. Lo primero, que nosotros tenemos que construir un relato que sea irrefutable. Bien, cuando hablamos de que este relato y que este pitch es irrefutable, es que tenemos que tener a la mano datos que argumenten, en primer lugar, la necesidad que estamos abarcando. Datos que de alguna manera queden en cuenta de un dolor, ¿cierto? No solamente porque creemos que esto puede solucionar, sino que existen datos que van a hacer que ese dolor sea más doloroso, que ese dolor sea realmente algo que exista y que sea necesario hacernos cargo. Lo otro también que tenemos que empezar a tener, una vez que es irrefutable, ok, primero busquemos los datos, argumentemos y veamos cuáles finalmente son el comportamiento que existe, no solamente a nivel de mercado, sino también un comportamiento que existe a nivel de las relaciones, de lo humano, de por qué esta solución es importante para un problema que existe realmente, insisto, y que es doloroso. Es como de alguna manera, si lo ponemos en esa analogía, hacer que el dolor sea aún más doloroso aún, que el problema sea un problema aún más grande y aún más necesario hacernos cargo. También tiene que ser un pitch, o tenemos que construir esta definición desde la confiabilidad. ¿Cómo podemos generar también atributos de la persona y que el propósito que está detrás de nuestro servicio, detrás de nuestro producto, sea parte también de la característica principal? Hacer también de alguna manera, y cuál sería la diferencia entre mi solución, mi servicio, versus ir a un retail o ir a una gran cadena, donde posiblemente tengan lo mismo que yo te estoy ofreciendo, pero con distintas características, ¿cierto? Por eso es importante, nuevamente, poner los atributos de la persona, el atributo tuyo, el propósito, que existe como creador o creadora de una solución, como parte también de la confiabilidad del servicio o del producto. Pero también tiene que ser deseable. O sea, entendemos que es buscar argumentos con datos que sean irrefutables, generar la confianza detrás del creador y la creadora, el por qué el propósito, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué es importante para la Carmen estar acá? ¿Por qué es importante para Luis estar acá? ¿Por qué es importante de alguna manera? ¿Qué nos pasó cuando decidimos tomar el camino difícil de entender? ¿Qué pasó en nuestra mente? ¿Por qué no tomamos el camino fácil de meternos a una empresa, ¿cierto? Pero ¿qué no estamos viendo? ¿Qué es lo que no estamos viendo realmente para crear una solución a un grupo de personas o una persona? Pepe. Gracias, buen hombre.
Ayer hablamos Gracias de la por... importancia del dato, justamente porque cuando porque les pedimos que recordaran algún momento en el cual ellos hayan sido seducidos por alguien que les quería vender algo y lo compraron sin dudar. Y casos cotidianos, cosas que uno encuentra, hablábamos de la carnicería, de cuando uno iba a comprar un chocolate, yo les contaba cuando me fui a comprar unos audífonos, que hace que la experiencia multicanal, multisensorial, que además tiene mucho datos, a ti te haga conectar con lo que te estoy vendiendo. Entonces, la gente que escucha los pitch, ya sea para apoyar, colaborar o poner lucas, necesita los datos porque los datos también tienen un componente emocional que tiene que ver con, me genera la confianza porque este gallo, esta mujer, domina el tema, sabe de lo que está hablando y eso transmite confianza. Y recuerden que el tema emocional es clave en la toma de decisión. Por lo tanto, cuando nosotros creamos un pitch, ya sea para buscar recursos, para invitar a alguien a colaborar o simplemente porque quiero vender, recuerden que nos tenemos que convertir en pequeños expertos de lo que hacemos. Nadie puede saber más de lo que nosotros vendemos. Por lo tanto, en lo que dice Pancho aquí, en términos de el dato, ¿sí? Es clave. Exactamente, gracias Pepe. Y efectivamente, y al poner en exposición también el dato, ¿cierto? Este argumento que está orientado también en los atributos propios de quien lo está creando, tenemos que hacer también de que ese dato impacte o influya en el concepto de que sea deseable, cómo mostrar una propuesta de valor que sea realmente atractiva, ¿cierto? Y eso, y ahí es muy importante lo que comentaba Pepe, finalmente ese dato, ese argumento, ese peso estratégico y ese peso también de la información que nosotros somos sensibles y que la manejamos al dedillo, va a ser también de que ese producto o ese servicio muestre de forma inevitable cuál es la propuesta de valor real, ¿cierto? Pero también, y como último característica, tenemos que ver también de cómo este pitch o cómo este diseño es replicable. Ojalá que la narrativa sea lo más simple posible, que sea muy clara y por sobre todo que quede en la memoria. ¿Cómo hacemos de buena manera que este pitch, que este relato, sea fácil incluso de replicar, sea fácil de ser repetido? Si somos capaces de alguna manera de decir o de diseñar que un pitch y que un relato sea fácilmente replicable, posiblemente no solamente va a quedar en la memoria, sí, sí que yo me acuerdo perfectamente lo que dijo esta persona, sino también estamos apuntando a que emocionalmente algo nos pasó. Entonces, haciendo un pequeño recuento. Nuestro pitch tiene que ser refutable desde los argumentos y los datos que entregamos. Tiene que ser confiable también justamente con los datos, pero confiable porque existe una persona que tiene un propósito y que de alguna manera decidió tomar este camino para crear una solución distinta. A su vez, también tiene que tener un aspecto de deseabilidad, ¿cierto? Que la propuesta de valor sea atractiva. Y sea atractiva no solamente porque está a un buen precio, o tiene un buen diseño, o porque de alguna manera está, o tiene buenos canales de venta, sino también tiene que ser deseable porque hay una propuesta de valor que es interesante, al menos conocer un poco más. Y la propuesta de valor, nuevamente, y voy a ser aquí un poco más jaero con el tema, pero la propuesta de valor finalmente no la decide o no la define nosotros que somos los creadores, nosotros que somos los emprendedores. Las propuestas de valor las definen y las ponen en perspectiva nuestros clientes, las personas que están de alguna manera siendo parte de la construcción o del acceso, ¿cierto? Y eso es algo súper importante y muchas veces los que estamos emprendiendo se nos olvida eso, ¿cierto? La propuesta de valor, realmente el valor que existe frente a un problema que estamos solucionando, no lo podemos definir solamente nosotros. Eso lo tiene que definir el cliente, lo tiene que definir la persona que le está doliendo el problema, ¿cierto? Y finalmente que sea replicable, que sea fácil, que sea simple, pero por sobre todo que sea muy claro qué es lo que yo quiero que la persona que le estoy dando este pitch se quede. Quiero que se quede con que necesito 10 millones de pesos para tener un nuevo horno, porque con esos nuevos hornos voy a poder aumentar en un 50% la oferta que estoy teniendo, incluso voy a poder salir fuera de la ciudad. Necesito eso, porque con eso voy a tener un impacto claro, específico y muy, muy, muy replicable también. ¿Bien? Entonces, teniendo en claro que existen estas cuatro características que son de alguna manera definitorias, o por lo menos que van a determinar también cómo se va a diseñar y cuál va a ser la lógica de este pitch, vamos a pasar también a el comienzo. ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Qué es lo principal? Cuando estamos frente al diseño de un pitch, tenemos que comenzar de que tenemos que saber súper bien a quién. ¿A quién le vamos a dar este pitch?
va a ser a un experto, va a ser a un inversor, va a ser a un cliente, va a ser a un amigo, va a ser a un inversionista ángel, va a ser alguien que no conocemos, va a tener una mirada más técnica y particularmente en los fondos, entender súper bien cuáles son las características del fondo que estamos postulando. Porque es muy difícil, muy distinto postular a un fondo Corfo, a un fondo, a un capital semilla, a un, qué sé yo, un fondo propio de una fundación, o un fondo del GORE, o un fondo de una universidad, es muy diferente. Y por eso también los pitch, que yo siempre de hecho hace poco lo conversaba con un amigo, los pitches tienen que estar constantemente cambiando, tal como un currículum, ¿cierto? Lo peor que le puede pasar a un currículum, haciendo como la analogía, es que el currículum tenga la misma pinta, la misma información, las mismas características siempre. El currículum tiene que estar constantemente modificándose, cambiándose, moviéndose, ser lo más dinámico posible. Nuestro pitch base tiene que estar constantemente moviéndose, porque nuestro modelo de negocio, nuestro servicio y nosotros mismos como emprendedores estamos constantemente transformándonos, descubriendo nuevas cosas, experimentando nuestras cosas y entendiendo también de forma mucho más sensible y mucho más acabada cuál es el dolor que estamos apuntando. Pepe querido, tiene su manito chiquitita, lo más lindo, levantada. Mi manito de empanada. Su manito Eh, empanado. Recordar un concepto que planteamos ayer, que era el One Hit Wonder, ¿se acuerdan? No nos podemos Exacto. quedar con un éxito único, no fue bien en un pitch, no podemos repetir ese mismo pitch en todos lados. Lo mismo que la canción exitosa, el grupo se quedó con ese puro hit, se forró, pero ya después nunca más hizo nada creativo, ¿cierto? Entonces, no se olviden, para cada audiencia hay un tema favorito, hay un foco en el cual nosotros queremos que las personas enganchen, por lo tanto, no se olviden de esta idea. El One Hit Wonder tiene que ver con cómo nosotros adecuamos nuestro pitch a la audiencia que nos está escuchando, porque tiene que ver con este enganche. Exacto. Y eso también quizás un poco más adelante en nuestra Academia de Gestión del Fracaso también vamos a verlo particularmente cuando veamos las creencias limitantes. Porque es súper difícil cuando estamos emprendiendo y en verdad en cualquier espectro de la vida poder soltar cosas que nos hacen bien, ¿cierto? Cuando nos está resultando algo y tuvimos un buen hit o un éxito bueno, es súper difícil de alguna manera poder como mirar otra cosa. Si es una sandía calada, si ya lo hicimos bien, ¿por qué cambiarlo? ¿Cierto? Esa es como la lógica, ¿cierto? Y para profundizar un poco más, y atención Pepe, mira la conexión que voy a hacer, para profundizar un poco más de esto, le invitamos a que puedan escuchar el último capítulo del podcast Relatos de Fracaso, donde Tere Undurraga, la creadora de Puebla Rosa y de Destilería Quintal, nos habla justamente de eso, de la importancia de soltar para crear. Les dejo ahí la invitación, perdón la publicidad. Bien, entonces, sigamos. ¿Qué queremos comunicar? Entonces, primero entendemos por qué es importante saber cuál es el fondo o a quién le vamos a comunicar. Si yo tengo súper claro a quién y cómo son las características de quién va a recibir la información, ya tengo bastante avance. Y lo otro también importante es saber qué es lo que quiero comunicar, ¿cierto? Pacho, Luis, sí, ¿tiene la Luis, mano arriba Luis? sí, Luis, adelante, por favor. Sí, no, pensé que iban a hacer preguntas al final, por eso no dije nada. No, no, Oye, adelante. Francisco, mira, me quedé con una duda en relación a los 4 atributos, características, obviamente del pitch, que obviamente yo igual los ubico en este caso, en el aspecto número 3, deseable, ¿ya? Cuando hablamos de mostrarle esa propuesta de valor, es mostrar varios atributos, un solo atributo, o la propuesta de valor macro de tu modelo de negocio. Es una muy buena pregunta, Luis, te la agradezco harto. Eso tiene justamente que ver, por ejemplo, con o el para quién. Por ejemplo, si yo estoy postulando a un fondo particularmente que me va a ayudar a aumentar, o que sea, un fondo que quiera aumentar, por ejemplo, mi equipo de trabajo, ¿cierto? Porque hay fondos de alguna manera que postulan que tienen ese tipo de características, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy postulando a un fondo que netamente me va a dar lucas o me va a dar la posibilidad de generar más recursos para aumentar mi equipo de trabajo, lo que yo tengo que demostrar en esto, y por eso es importante que el pitch sea totalmente dinámico. La propuesta o el atributo que yo tengo que mostrar va a estar apuntando directamente a que ese atributo puede ser mucho mejor y puede ser mejorado y puede tener mayor peso estratégico si es que tengo un equipo de trabajo que sea mucho más diverso, que sea mucho más grande o que de alguna manera sea capaz de trabajar ese atributo. Los atributos de alguna manera de tu servicio o tu producto pueden ir modificándose, pueden ir cambiando, dependiendo también de lo que yo quiero comunicar. Si yo en un pitch lo que quiero comunicar justamente es que en verdad necesito a 2 personas más para el área productiva, porque esas 2 personas van a aumentar
mi estrategia de venta. Hoy esa estrategia de venta me va a hacer crecer como emprendedor, y esa estrategia de venta, aparte de hacer crecer, voy a poder llegar a más personas, y esas más personas de alguna manera van a estar, de alguna manera poder abordar y hacerse cargo de esta propuesta de valor que yo tengo, que es, por ejemplo, qué sé yo, mermelada sin azúcar, por decir cualquier cosa. Va a estar orientado justamente a eso, a la consecuencia que existe si es que ese fondo yo me lo atribuyo, ¿cierto? Es súper difícil, tampoco existe la receta de decir, ok, yo aquí las tengo todas y dar todas las características que tengo y todos los beneficios que tengo, porque de alguna manera también, y si tú te ponís como inversionista, si esta persona me está diciendo que existen muchas características y tiene muchas cualidades, que es súper bueno decirlo, de alguna manera decir, chuta, pero en verdad aún no me queda tan claro para dónde voy. Si no me ametrallaste, ¿cierto? Con tus beneficios, con las características, perfecto, pero lo que esta persona quiere, particularmente es algo, es aumentar mi equipo de trabajo en al menos 3 personas, y para eso necesito, no sé, 4 millones de pesos. Esos 4 millones van a impactar en un objetivo que es súper claro, aumentar mi estrategia de venta. Y esa estrategia de venta va a aumentar de alguna manera mi propuesta de valor a los beneficiarios de la solución que yo estoy proponiendo. Entonces, como respuesta a tu pregunta, Luis, yo creo que, insisto, no existen recetas. Lo que sí existe es la forma de poder ajustar y adaptar mi pitch y mi relato a lo que el fondo quiere o de alguna manera está esperando de mí como inversor. ¿Cachai? Y no de alguna manera apuntar a la mayor cantidad de atributos posible, a la mayor cantidad de características posible y quedar solamente en lo bueno que es, sino cómo conecto la necesidad que yo tengo como emprendedor, ¿cierto? Va a apuntar directamente a lo que el fondo me puede retribuir a mí. No sé Fantástico, si queda justamente claro. para allá apuntaba, porque de hecho me quedaba esa duda, porque si tú empiezas a decir muchos atributos y tu finalidad es una bastante particular, marea a la gente y tenés poquito Exacto. tiempo para poder exhibirlo, ese es el tema. Es que exactamente, porque si tuviéramos 2 horas, claro, dale con todo, con toda la información y podemos ir detallando incluso las características que tenemos o los beneficios, pero tenemos muy poco tiempo, entonces ahí de alguna manera tenemos que priorizar. Y la priorización va a estar orientada netamente en las características del fondo o las características del inversor o la persona que va a recepcionar el pitch. ¿Cachai? Por eso es tan importante la conexión del tiempo y lo que realmente quiero comunicar. Posiblemente voy a tener otra oportunidad para comunicar otras cosas, pero lo que yo día quería comunicar, nuevamente voy al ejemplo, es que necesito aumentar 3 personas. Con esas 3 personas voy a crecer. Mi propuesta de crecer va a crecer y voy a tener a más personas también felices con mi solución. Pepe querido. Te pasaste, Sí, gracias. solamente reforzar la idea de que, para ir enganchando lo que vimos al principio, entender y conocer tu audiencia te permite a ti hacer match con la necesidad, con el dolor. Nosotros estamos postulando ahora un fondo FOSI, de Innova FOSIS, que su dolor tiene que ver con cierta población vulnerable, que es distinto a si vamos a postular un semilla, en donde queremos, no sé, lucas para mejorar nuestra imagen de marca, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros necesitamos potenciar la marca porque queremos agregar valor a través de lo que hacemos y llegar a distintos clientes porque queremos vender más. En cambio, en el Innova Fossil, nosotros necesitamos agregar valor a lo que hace Fossis, impactando en las familias de estos niños que están en condiciones vulnerables. Por lo tanto, los atributos que nosotros tenemos los direccionamos allá. En el GORE, en Corfo, etcétera. Por eso uno tiene que, en paralelo, hacer 2 cosas: entender quién me va a escuchar y 2, tener súper identificado cuáles son mis atributos para yo poder de ahí sacarlo y buscar cómo hago match con ese quien me está escuchando. Exactamente. Muchas Porque gracias, justamente José. lo peor que nos puede pasar es que estandaricemos nuestro relato y estandaricemos nuestro pitch a cualquier escenario y a cualquier contexto. Uno le habla distinto a la mamá que a un amigo, o a la polola que a la suegra, ¿cierto? Bueno, quizás Pepe no en algunos contextos, pero ese es el tema de harina de otro Tengo costal. algunos, Bien. tengo algunos matices. Exactamente. Bien, entonces, Muchas es gracias, importante chicos. saber, y gracias a ti, Luis, por la pregunta, muy interesante. Entonces, tenemos que tener súper claro, también conectando con la pregunta que nos hacía Luis, súper claro qué es lo que, a quién le vamos a comunicar, ¿cierto? Tener súper claro esa sensibilidad en torno al relato, pero desde lo que se está esperando o lo que la otra persona está esperando, pero también saber qué es lo que yo quiero comunicar. Y ahí nuevamente hablamos un poco lo que decía el Pepe, ¿cierto? Es importante conocer también qué es lo que el fondo quiere saber de ti, qué es lo que el inversor quiere saber de ti. Bien, ponernos en el lugar de la persona que nos está dando el fondo, y eso no muchas veces lo hacemos, ¿cierto? No solamente poner en el lugar del cliente, y nosotros somos muy buenos los emprendedores para poner en el lugar del cliente o de la competencia, pero hagamos el ejercicio de que yo soy el que tengo las lucas.
yo soy el que estoy invirtiendo, y yo soy de alguna manera que también necesito, porque toda inversión, veamos las cosas como son, toda inversión va a ir en busca de un retorno. Esto es a nivel de gobierno, a nivel de un inversionista ángel, a nivel incluso de un amigo que te presta lucas, de alguna manera va a estar buscando de una u otra manera un retorno, ya sea un retorno afectivo, un retorno en más lucas, qué sé yo, un pozo para después tener que ser accionista, lo que sea. Entonces, saber cómo lo que voy a comunicar va a estar orientado también a la sensibilidad emocional de qué es lo que la persona está esperando de mí como pitch, como emprendedor. Ponernos en el lugar justamente de la persona que nos va a dar el fondo. ¿Qué te gustaría escuchar en eso, a ti, como persona que está con las lucas, que está buscando una retribución, insisto, sea la que sea? ¿Qué es lo que te gustaría a ti escuchar de un producto o un servicio en específico en los próximos 40 segundos? Me gustaría escuchar de alguna manera cuál es el problema real que está solucionando y qué es lo que realmente necesita para que ese problema que está solucionando pueda impactar a más personas. Por ejemplo, si soy, no sé, el Estado. Si yo soy como un inversionista ángel, es decir, sé que yo tengo una propuesta de valor que es súper atractiva, que es beneficiosa, que está apuntando a un dolor real y que posiblemente hasta en 5 años más va a explotar. Y vamos a ser una empresa muy rentable y en 5 años más tú vas a ser socio de una empresa muy rentable. Entonces, perfecto. Lo que yo quiero escuchar, dependiendo de las características, las sensibilidades de a quién le voy a comunicar, me va a dar también la flexibilidad de poder adaptar mi relato a ese receptor, ¿cierto? Entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a mencionar algunos ingredientes, ¿cierto?, para hacer un pitch que sea realmente poderoso. Lo primero es generar la necesidad y oportunidad identificada, tenerla sumamente claro. ¿Cuál es la necesidad y la oportunidad que existe en torno a los datos, los argumentos y la evidencia? Y ahí es súper importante tener los datos a la mano, como decía Pepe, no solamente por la confiabilidad que existe detrás del dato o que existe detrás de la persona que tiene a la base y que es capaz de manejar esta información, sino porque también es súper importante entender cómo nos podemos basar en base a evidencia, a argumento, a testimonio, a experiencias incluso de uno mismo, ¿cierto? En torno a datos que hagan que esa necesidad se pueda transformar en una oportunidad real. No solamente algo que se me ocurrió porque estaba en la casa y estaba aburrido y quería emprender y dije, quizás no es una buena idea", sino de alguna manera argumentar que la evidencia, ya sea científica, ya sea del mercado, ya sea del INE, ya sea de la televisión, del diario, sea donde sea, nos va a poder dar la señal real y sumamente clara y irrefutable de que existe una necesidad que es real, pero que esa necesidad se puede transformar en una oportunidad en base a la solución que yo estoy dando, ¿cierto? Otra receta para esta preparación es que alguien que lo escucha por primera vez, ojalá pueda tener la capacidad de repetirlo. Y ojo, esto no es algo que se dice mucho en la formación de pitch, ¿cierto? Pero si alguien tiene la capacidad de poder repetir en gran parte alguna de las hitos de tu pitch o de tu relato y recordarlo, posiblemente si somos capaces de diseñarlo desde ese lugar, posiblemente también vamos a estar apuntando no solamente a la simplificación y a la calidad del relato, sino también vamos a estar apuntando a que existe una necesidad que está apuntando y que está tocando un gen emocional y que está tocando algo de la emoción de esa persona. O sea, imagínate si yo doy un pitch cortito, súper claro, con lo simple que yo estoy buscando, y otra persona es capaz de decir, ¿sabes qué? Te lo puedo repetir. O incluso hacer ejercicio. No sé, voy a ir donde un amigo, donde el marido, donde la polola, donde sea, y decir, este es mi pitch. Doy el pitch y decir, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué se te puede recordar? Y si la otra persona dice, sé que esto me recordó y lo puedo repetir en gran parte, posiblemente tuviste un mini éxito, ¿cierto? Nuevamente, es posible hacer que la otra persona que lo escucha por primera vez pueda repetir y recordar al menos los hitos importantes de tu pitch. Ahí también tenemos nuevamente una posición empática de cómo estamos desarrollando nuestro relato a una persona. No solamente desde el producto o el servicio, sino nuevamente hacia una necesidad real humana y que es absolutamente perfectible. Generar también ganas de participar y de comprar o de asociarse en lo que uno está haciendo. Y aquí también es algo súper importante y algo que particularmente tampoco no se dice mucho cuando se habla del pitch, ¿cierto? Poner en el lugar no solamente de un cliente que quiera comprar esto inmediatamente. Qué interesante sería, ¿por qué no? Qué interesante sería poder generar un pitch desde un modelo de negocio que apunte que si lo escucho, no solamente vean que existe una gran oportunidad en base a una necesidad que tiene datos, que es refutable, que tiene argumentos, sino también de cómo hacer de que mi empresa o que mi solución sea sexy.
sea atractiva. Insisto, no solamente desde la capacidad que tiene mi solución a poder solucionar un problema, valga la redundancia, sino también hacer de que la forma de cómo yo estoy desarrollando y estoy ideando y diseñando mi modelo de negocio sea tan interesante, sea tan atractivo, que incluso yo que estoy mirando por fuera y decir, oye, ¿qué gana hacer, qué gana, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes esta idea? O que gana participar con ellos, o que gana ser socio de esta gente. No solamente querer comprarlo inmediatamente, sino también incluso ir un poco más allá, hacer que esto sea atractivo incluso sumándome como parte de una solución. Y esto pasa mucho, particularmente en los pitch que yo particularmente he escuchado, y he escuchado varios, en los aspectos de innovación social, por ejemplo, cuando hay emprendimientos sociales que apuntan también al corazón. A mí muchas veces me he escuchado escuchando muy buenos pitch decir, oye, qué ganas de saber y comunicarme con ellos, y sé cómo los puedo ayudar, cómo puedo ser parte también de esto, ¿cierto? Eso nuevamente apunta no solamente a la consideración de que yo quiero comprar, o sea, quiero vender algo, sino también lo que estoy haciendo es construir un modelo y una definición que hace que esto sea atractivo, no solamente como un modelo de venta, sino también como un modelo de producción o un proceso en sí. Que la idea es buena no solamente porque vende, la idea es buena porque estoy solucionando algo y hay cosas distintas, y hay cosas que hay flexibilidad, que hay libertad, que hay colores, que hay cosas que también que hacen que esto sea sexy, que sea atractivo. Insisto, nuevamente, o sea, nuevamente con lo mismo, no solamente desde el modelo de negocio, no solamente de la capacidad de vender, sino también de la capacidad de ser, de que todo el resto de la construcción y del moldeamiento o del modelamiento de ese negocio o de esa empresa sea igual de atractiva por el equipo de trabajo, por los recursos que usan, porque, no sé, son un poco más despeinados o porque engancho también con algunas características propias de eso. Luis, querido, adelante. No, mira, Francisco, simplemente me metí recién al chat y hay una persona que se llama Leslie Smith, me parece que dice, y ella dice, ok, cuando tú hablaste respecto a los inversionistas y que todo inversionista, ya sea un amigo, familiar, quien sea, recibe un retorno, ¿cuál clase el retorno? Y ella dice, ok, retorno, pero ¿qué pasa con los proyectos sociales? ¿Cómo damos o expresamos ese retorno no lucrativo? Esas son las preguntas que hace ella en el chat. Está muy buena pregunta. Pepe, tú me comentaste que querías ver la pregunta después del... ¿Sí? Gracias, Luis. Sí, veo una distinción bien práctica, ¿no? Cuando hablamos de que algo es lucrativo es porque me genera lucas, ¿sí? Me genera un retorno pecuniario, me genera un bien económico. En los proyectos sociales, por ejemplo, cuando hablamos de lo que estamos haciendo para el FOSI y no a FOSI, hay una problemática que, por ejemplo, tiene que ver con la brecha que se genera porque los niños no pueden acceder a la educación formal o desertan del sistema. Eso tiene un costo para el Estado que son lucas, ¿sí? En el proyecto que nosotros queremos postular, estoy haciendo un súper mega resumen, nosotros queremos atender esa brecha porque sabemos que tiene un impacto social y que es rentable para el Estado poner lucas acá, porque finalmente va a poner muchas menos lucas acá que atacando la deserción, ¿sí? Porque tiene un costo altísimo la deserción. Entonces, cuando hablamos de un proyecto que tiene fines sociales o que tiene una rentabilidad social, la rentabilidad social es que impactan tangibles, como por ejemplo el mobiliario de una plaza, la luminaria de un sector que está oscuro, etcétera. Y también inciden intangibles, que pueden ser el bienestar de la comunidad, la confianza de la comunidad, la seguridad de la comunidad, que son intangibles. Y ahí está la rentabilidad social, y ahí no necesariamente tiene que haber un sentido de lucro, ¿sí? Pero sí, nosotros apostamos porque nosotros con nuestro equipo experto, que pagarle a... la hora de relatoría sale esto, la hora de capacitación sale esto, los materiales sale esto, hay que financiarlo, ¿sí? Pero no nos vamos a lucrar con eso porque finalmente estamos parando el negocio, ¿sí? ¿Se entiende? Dentro de todo negocio hay un margen, hay una utilidad que a mí me sirve para seguir dándole vuelta al negocio, pero no tiene que ver con que vamos a lucrar de lo social porque sabemos que este impacto va a generar un retorno, entiéndase, un bienestar mayor, ¿sí? No sé si Leslie aclaro tu pregunta. Eso, Panchito. Me siento como el Gracias. comentarista del fútbol que entra cuando va en el córner. Vamos con el córner, Cerecita. Oiga, y que le sale bonito a don Pepe. A mí yo me sentaría a escucharlo la tarde entera. Podría tener podcast. En fin. Leli, al parecer, cuéntanos si es que logramos abordar tu... En parte, ya. ¿Hay algo que quizás no te quedó no te cerró tanto? Mira, te cuento a grandes rasgos. Lo que pasa es que sí, yo tengo un emprendimiento, hago aplicaciones y tengo una aplicación en mente
que va por el lado de los hijos de padres separados, que Ya, perfecto. son 3 de cada 5, por cierto, según un estudio de la Facultad de Sociología de la Cato, Muy ¿ya? O bien. sea, un gran porcentaje. Pero por otra parte, resulta que todas las personas que trabajan conmigo, absolutamente todas, tienen algún grado de discapacidad. Yo empecé a Ya. buscar socios así porque me di cuenta por mí misma que como yo no puedo encontrar trabajo formal por mi propia discapacidad, somos muchos los que sí podemos trabajar, pero no nos contratan. Entonces ahí tengo dos cosas, ¿ya? Porque si yo ganase algún fondo, podría contratar a más personas así, que son Claro. Asperger, que no se pueden mover, que, eh, no sé, pues yo tengo un programador que tiene 70 años, tiene un hijo con síndrome de Down, no puede salir de su casa y tiene que trabajar igual porque debe pagar las medicinas de su hijo, pero es incapaz de salir de su casa porque no puede caminar apenas. Entonces, ahí tienes esas dos cosas. Em, Quiero darle trabajo a gente así, porque veo que nadie más se los da, o de hecho sí se los dan, pero si te das cuenta de las estadísticas, es menos del 2% de las personas con discapacidad las que encuentran trabajo realmente. Y es un dato que lo puedes obtener de Fundación con Trabajo.cl, si es que te interesa. ¿Ya? Tu proyecto es súper rentable socialmente, Leslie. O Claro. sea, tiene de hecho, hay fondos específicos para el apoyo de empresas que incluyen o generan inclusión. O sea, es absolutamente, tiene una altísima rentabilidad social. Tú ya manejas datos, entonces, efectivamente, no tiene que ver con que si voy a pagar sueldo o no con esto. Los proyectos hoy día, todos tienen un ítem que es recurso humano, ¿sí? Y que Claro. bonifican que ese recurso humano tiene además alguna condición que te permite acceder a estos fondos que son específicos, ¿sí? Para personas con cierta discapacidad o que te pertenece a alguna minoría, etcétera. Sí, por eso era mi pregunta, porque como te digo, yo empecé a buscar a esta gente porque veo que no tienen otra oportunidad y bueno, y además el proyecto que quiero es sobre niños que tienen una situación de riesgo justamente por sus padres que están separados, que tienen mayores dificultades, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, ya, ¿por qué lado me tiro? ¿Por el lado de hay discapacitados, personas con discapacidad aquí o los niños tal, tal? Y ahí me quedé Ujú. como, ¿mi pitch por dónde va? Envíanos la información, nosotros te podemos asesorar felices, Leslie. Ya, por cierto, los Excelente. agregué, los puse en mi Instagram y no me ha llegado el libro. Ah, pero es que hoy día hacemos el consolidado, así que lo enviamos hoy día. Sí, Ah, tranquilen, tranquilen, John Wayne. Ya bien, muchas gracias también, Larry, por tu comentario y también felicitaciones por lo que estoy haciendo. Efectivamente, por ahí hay una retribución y una propuesta que tu pitch debería estar muy orientado no solamente a la aplicación y al impacto de esa aplicación, sino también a la construcción de esa aplicación. Y tiene que ver justamente con lo que estamos hablando recién. Cómo somos capaces también de intencionar el relato, la historia y la mística que existe detrás del desarrollo de un servicio o el desarrollo de un producto. Y ahí justamente hace también de que ese producto o que ese servicio tenga una estructura de mucho más de atracción, ¿cierto? No apuntando exclusivamente a un indicador que es lo que estoy vendiendo, sino también el cómo lo estoy vendiendo y cómo lo estoy desarrollando. Entonces también tener claridad que el dónde y el cómo vas a desarrollar tu pitch va a ser súper importante también como parte del contexto. ¿Cuánto esto juega a nuestro favor? Entonces, sumando lo anterior, la confianza y la actitud es uno de los intangibles que nosotros hemos visto durante todos estos años de trabajo, que puede ser lo mejor que nos puede pasar en la transmisión de un relato. Cuando hay personas con confianza, con actitud y que realmente creen con lo que están haciendo y que se apasionan con lo que están haciendo, y no solamente desde esta pasión o de esta mirada un poco romántica del emprender, sino también de esa mirada también del por qué lo estamos haciendo. Cuando hay pitch que quizás no son tan estructurados, quizás no manejan tantos datos, pero vemos detrás de esto que hay emprendedores y emprendedores que realmente se mueven con lo que están haciendo, que llevan años luchándola, que hay un propósito y están conectados absolutamente con esa actitud y con esa forma de transmitir
esa confianza, porque creen que lo que están haciendo es algo importante, porque realmente lo que están haciendo está impactando a otros y a otras, es también uno de los, es una muy buena consecuencia. Obviamente, esto no va a ir de la mano solamente porque hay buena onda y buena actitud y confianza y propósito. Esto también lo podemos sumar también al resto de consideraciones y características. Recuerden, lo que estamos viendo ahora son las ingredientes de una receta para un pitch que sea poderoso. Bien, entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a entrar a cuáles son las 5 escenas de un pitch que son sumamente necesarias, así que por aquí si pueden escribir o pueden notar la parte más técnica de una estructura de un pitch que nosotros creemos que podría ser exitoso, exitoso entendiendo que nosotros el éxito lo miramos desde un lugar bastante distinto, tiene que ver también con esta suerte de poder construir, ¿cierto?, una estructura de pitch que al menos tenga 5 características. Bien, lo primero es el anzuelo, el dolor, la solución, los beneficios y el cierre. Vamos a ver cada uno de estos con un ejemplo. Así que atención. Entonces, cuando vemos al anzuelo, o qué es el anzuelo, es nuestras primeras palabras. Yo les aseguro que hagan lo que hagan, durante los primeros 30 segundos de cualquier conversación, de cualquier relato, de lo que sea, los primeros 30 segundos son los que van a definir en gran parte, van a determinar el resto de la experiencia que van a tener en cualquier estado o en cualquier escenario, ¿cierto? Entonces, nuestras primeras palabras, y es lo que debemos intentar generar un interés en el público. Y por eso en el suelo, ¿cómo somos capaces de enganchar y generar esa atracción de que al menos la gente diga, a ver, espérate, aquí hay algo distinto, déjame darle un poco más de oreja, ¿cierto? Y podemos partir aquí con una pregunta abierta, o con una fotografía, o con algo que ilustre la idea central de lo que queremos decir. Entonces, empezar con un anzuelo que apunta, por ejemplo, una pregunta, podría ser una muy buena forma de generar un buen anzuelo y un buen enganche. Lo que queremos hacer en esta primera etapa no es que la gente conozca nuestro negocio, no es tampoco que la gente conozca de mí. Lo que queremos hacer en esta primera etapa es generar el interés del público, el interés de la otra persona. ¿Bien? Una vez que ya tenemos el interés de la persona, tenemos que empezar a apuntar y empezar a ahondar en el dolor. ¿Cuál es el problema o la oportunidad que estamos abordando? Y aquí es sumamente recomendable apoyarnos con cifras, con los datos, con la información que tengamos para argumentar finalmente esa necesidad en torno a una oportunidad. Entonces, primero, engancho, genero ahí una levantada de alarma, la gente, espérate, lo que me está escuchando, digo, ay, ¿está bueno esto? Da un poco más. Cuando esa persona nos pide un poco más, es cuando vamos con el dolor y generamos una oportunidad, con datos, con información, con cifras que hagan que ese dolor realmente se transforme no solamente en un problema, sino también en una oportunidad real. Una vez que tenemos la oportunidad y el dolor sumamente claro, identificado, y la gente sigue con nuestro interés en lo que yo estoy diciendo, porque ya no solamente lo enganché o la enganché con la información, con este llamado de atención, sino también le estoy diciendo que aparte de que ya es interesante los primeros 30 segundos que escuchaste, existe un dolor real. Cuando ese dolor real ya está sensibilizado y existe, y es parte también del relato, o es parte también de la construcción inicial, es el momento de llegar a la solución. Cuando el dolor duele, nosotros llegamos con la solución a ese dolor doloroso, como bien decimos. Explicar la solución es clave justamente para entender también y para a bajar las angustias del dolor. Una vez un profesor de emprendimiento hace muchos años atrás me decía que si soy capaz de, en el dolor, en la parte del dolor o del problema, en mi pitch, de que alguien se emocione, es que existe. Yo sé que era un poco, un profesor bastante poco, pero me decía que si hay emoción, si realmente hay un dolor, hay alguien que, chuta, de verdad que esto es complejo, y hay mucha gente que la está pasando muy mal, posiblemente, ¿cierto? Vamos a estar enganchando nuevamente a los aspectos emocionales de esa característica. Entonces, explicar nuestra solución es clave, por lo que es súper importante que esa explicación sea precisa y clara. El dolor es que existen, no sé, tal cantidad de, qué sé yo, de personas que no pueden consumir algún tipo de, no sé, gluten, por decirlo. Mi solución, lo que es sumamente claro. Pan sin gluten, con las mismas características, el mismo sabor, exactamente el mismo precio, pero para personas que no tienen la oportunidad de comer y de tener la sensación de una marraqueta recién salida del horno. Mi solución es pan sin gluten. La solución tiene que ser sumamente clara y ahí no nos podemos perder. La solución tiene que ser sumamente precisa y clara y en torno y también conectada con el dolor que acabo de alguna manera mencionar y que acabo también de relatar y de argumentar. Posterior que la solución es clara, no me pierdo en eso, voy a cuáles son los beneficios, qué características son las que tiene mi solución y tiene mi servicio que apunta al dolor, pero que también es clave en la conexión con la solución.
¿Qué beneficios tiene la solución que estoy proponiendo? ¿Cómo soy capaz de enumerar algunas de estas características de forma sumamente clara y ojalá, dependiendo del tiempo, no más de 3, ¿cierto? Y finalmente, un cierre, y acá algo súper importante. Este cierre debe intentar que vaya lo más relacionado posible con el anzuelo. Si mi pregunta fue decir, ¿ustedes saben cuántas personas en Valdivia no pueden consumir pan porque el 80% de las panerías en Valdivia producen pan con gluten? Les digo que más del 60% de las personas por sobre los 40 años no pueden consumir pan. O sea, igual es fuerte. Son datos que estoy inventando, esto se me acaba de ocurrir. Entonces, el cierre tiene que estar conectado directamente justamente con el anzuelo. Si nosotros fuimos al principio capaz de generar una pregunta que aperturara, que generara atención, pero también que empezara como a hacernos preguntas interiores, ese cierre tiene que ir de alguna manera con esa respuesta a la pregunta inicial que empezamos con el relato. Entonces, ¿de qué manera nuestra solución da respuesta a esa pregunta inicial o al tema central que estamos abordando? ¿Cierto? Yo siempre he escuchado, como digo, yo he estado invitado muchas veces de la Corfo para escuchar pitch y hay mucha gente que termina así, con eso. Y eso. Y eso no. Entonces, eso, ahí perdiste tantos minutos, tantos segundos y tanta estrategia finalmente en poder conectar con un cierre sumamente estratégico y súper bien también tratado y bien cuidado. Así que y eso, por favor, evítenlo. ¿Bien? Entonces, aquí vamos con los ejemplos. Vamos a hacer lo más rápido, pero también lo más claro posible. Entonces, el anzuelo, como les decía, son nuestras primeras palabras. Lo que vamos a interesar es generar el mayor interés. Entonces, yo me voy a transformar en emprendedor y ustedes van a ser el equipo de inversionistas. Carmen es la mujer de las lucas. Carmen es Carmen, ¿te parece? ¿Sí? Bien, dale. Ya, Carmen, a mover el chanchito de Pomaire. Bien. Yo voy a ser un emprendedor y yo les voy a dar un pitch y voy a ir parando algunas cosas para ver cómo me va. Y ustedes me van a evaluar. Entonces, el desafío del anzuelo es llamar la atención, dejar al espectador enganchado e involucrar a la audiencia. Entonces, voy a empezar así. Bien. ¿Ustedes saben que existe que cada chileno produce más de 1 kilo de basura al día? Ustedes que todas las personas que estamos acá, en este taller, a esta hora, en promedio, producimos 1 kilo de basura al día. Esto quiere decir de que un 90% de la basura que podría destinarse a fines sustentables no se está destinando a estos fines sustentables. De todas las personas que estamos acá, producimos 1 kilo de basura al día. Solamente, según el último estudio del INE, solamente el 17% de las personas que estamos acá reciclamos. Corte. Estoy diciendo que todas las personas que estamos acá estamos al día generando 1 kilo de basura. O sea, imagínense en un mes, imagínense 100 personas, imagínense 2000, imagínense un país. La cantidad de basura es enorme, es incalculable. O sea, ya le estoy proponiendo algo que espero que si yo llego con esa premisa, al menos a alguien de otra persona decir, a ver, este joven guapo que está aquí, algo que quiere decir algo más, ¿cierto? A ver, voy por un poco más. Entonces, aquí recomendamos pregunta abierta, historia anecdótica o por lo menos datos concretos. Entonces, vamos a la segunda parte, ¿cierto? Yo les dije que todas las personas que estamos acá producimos 1 kilo de basura al día. Solamente el 17% de esas personas, según el último estudio del INE, somos capaces de reciclar o tenemos capacidad recicladora. El dolor. Una vez que ya capté la atención, voy con el dolor. Y acá el desafío es que el dolor debe doler. Que una vez ya capturé la atención, el dolor debe doler y aquí se tiene que explicar el problema. ¿Cierto? Sigo con mi pitch. Entonces, en el 2030, según el último estudio de la OMS, en el año 2017, no el último estudio, pero en el 2017, el 2030 van a morir 5.000 personas a causa de la contaminación. El 2030 quedan muy pocos años. Si esto no cambia, van a morir 5.000 personas a causa de la contaminación. ¿Por qué la gente no recicla? Porque solamente un 17% de la población recicla. Normalmente, y la respuesta es que la gente no recicla por falta de espacio, no por falta de actitud o por falta de conocimiento. Bien, hago el corte. Acá nuevamente recomendamos bibliografía y generar y aumentar los datos relacionados justamente con el gancho inicial. El gancho inicial mío era todas las personas que estamos acá en Chile, producimos 1 kilo de basura al día. Y si eso es doloroso,
les voy a decir que en el año 2030, según la Organización Mundial de la Salud, van a morir 5.000 personas al año a causa de la contaminación. ¿Por qué no reciclamos? Por falta de espacio. Bien, lo que acabo de decir es, me engancho con el dolor. Sigo. La solución. Aquí es donde tenemos que explicar la solución general, porque ya sensibilizamos, ya capturamos la atención, ya hicimos el gancho y ya generamos un dolor doloroso. Bien, y aquí explicamos la relación que existe con la solución y el problema. Entonces, yo les dije que todas las personas que estamos acá generamos 1 kilo de basura al día, que en el año 2030 van a morir 5.000 personas a causa de la contaminación y que la gente no consume, perdón, no recicla por falta de espacio. ¿Cierto? Perdón, y aquí busco la solución. Entonces, yo les presento en este pitch basureros colgantes. El nombre de basureros colgantes es Basureros Colgantes Cariaga. Se me ocurrió recién no tiene nada que ver con mi socio. Basureros Colgantes Cariaga es la primera solución que solamente se instala en 3 minutos. Y la gran propuesta de valor es que estos basureros colgantes es capaz de reducir un 20% de espacio de otras soluciones. Bien, entonces, mi solución fue súper concreta. Yo no estoy salvando el mundo. Yo lo que le estoy vendiendo y cuál es mi servicio y cuál es mi solución es que tengo basureros colgantes que se pueden colocar en cualquier lugar, una puerta que se construye y que se instala en 3 minutos. Y lo más importante es que frente a cualquier otra solución parecida a la que usted va a encontrar en su mercado, este ocupa solamente un 20% de otras soluciones. Estoy apuntando realmente al principal argumento de por qué la gente recicla, por falta de espacio, ¿cierto? Entonces acá recomendamos que el producto del servicio sea concreto. Aquí yo no, que vamos, no, basura colgante, 3 minutos de instalación, 20% de menos espacio en cualquier otra solución disponible en el mercado. Datos de tu proyecto y el servicio, no solamente el dato del enganche del problema, sino datos reales del servicio. Voy a seguir. Entonces, y aquí, una vez que yo defino y claro cuáles son cuál es el concreto de mi solución, voy a los beneficios de mi solución. Y aquí es donde se contiene la promesa. Aquí debe haber un antes y un después. Aquí es súper importante porque más allá de haber generado el gancho, haber mostrado una solución, perdón, un dolor, un problema que es real, y entender también y lograr interpretar cuál es la solución concreta, es donde acá existe un antes y un después. Bien, miren cómo voy. Antes, reciclar no era muy práctico. Ahora, reciclar, gracias a Basureros Colgantes Cariaga, es fácil, es rápido y no ocupa espacio. Bien, entonces, te recomendamos que el beneficio de tu propuesta frente a otros proyectos, cuál es el antes y el después y por qué mi beneficio, o perdón, mi servicio es capaz de diferenciarse de los servicios que están al lado en su mercado u otras soluciones. ¿Qué gana una persona por el hecho de que exista mi proyecto? No solamente por el hecho de que compre mi proyecto, sino por el hecho de que exista. ¿Y esto cómo lo relacionamos con la solución? Finalmente, y el cierre. Aquí es donde yo tengo que razonar justamente con el suelo y nunca terminar con el y eso. Vamos a ver cómo terminamos. Entonces, les comenté de que cada chileno y chilena produce más de 1 kilo de basura al día. Con Basureros Colgantes Cariaga estamos apuntando de que exista un 90% de las personas que reciclen, para apuntar de que en el año 2030 ya no exista el número de 5.000 personas que van a morir a causa de la contaminación. Posiblemente no vamos a cambiar el mundo, pero posiblemente sí vamos a bajar de que personas mueran y vamos a apuntar a una solución una solución real al cambio climático y a un mundo mejor que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros hijos. Basureros Colgantes Cariaga. Muchas gracias. Me dieron Cariaga, ganas de comprar basureros, pero ahora ya. ¿Dónde los compro? les voy a mandar por interno mis datos, ¿ah? Bien, entonces aquí es solamente necesario terminar con un llamado a la acción, no solamente con un llamado a decir que aquí hay algo que se está solucionando, sino también un llamado a la acción. Y aquí, por ejemplo, es importante entender nuevamente el contexto. Si yo estoy frente a un inversionista ángel, es un llamado a la acción de, por ejemplo, decir, qué sé yo, mañana ayúdame a desarrollar mi proyecto y ayúdame a bajar a que existan menos personas que mueren en el año 2030. Está en tus manos y en las mías por desarrollar algo de que ayude realmente al cambio climático. Si no queremos 5.000 personas muertas en el 2030, conoce un poco más de mi proyecto. Y lo engancho directamente con la pregunta inicial que es al comienzo. ¿Bien? Bien. Entonces, algunos
ejemplo sumamente claro, porque ser súper rápido que estamos casi en la hora, del Capital Semilla de Corfo. Son 40 segundos de un video. Entonces aquí, por ejemplo, si alguien va a postular a un Capital Semilla, debe tener sumamente la claridad en el producto y ojalá estar frente a un celular o frente a una cámara, no en modo selfie, sino también en algo, ojalá, estático. Son 40 segundos de video, por ejemplo, en el Capital Semilla. Entonces hay que tener sumamente la claridad del producto, la claridad de la solución y la calidad del beneficio o el impacto que yo tengo frente a las características propias de las bases de este concurso, ¿cierto? Y aquí es sumamente importante conocer el mercado, por ejemplo, cuál es el modelo de negocio escalable, que normalmente son las características que Corfo a través de este fondo nos pide. Y que no pongamos techo finalmente a nuestro proyecto. Y es algo también que nos pasa. Estamos aquí en la región de los ríos, posiblemente en la región de los ríos, pero también quiero escalar con mi basurero colgante a Chile, y mañana quiero llegar a Sudamérica, y mañana quiero llegar a Estados Unidos y después a Europa, ¿cierto? También tiene esa ambición en torno a las características propias del fondo. Si uno acelera, por ejemplo, o es una forma de inversión para que esto crezca, dale también esa posibilidad de que mi proyecto pueda generar la mayor cantidad de crecimiento y escalabilidad si es que el fondo me lo está pidiendo. Demostrar también un grado de innovación, y eso es súper importante. Es distinto a lo que existe, ¿cierto? Pero también se hace cargo de un dolor real. ¿Cómo yo me hago cargo de un dolor real? Entendiendo también, enganchito, que el concepto de innovación siempre está asociado a aspectos tecnológicos o aspectos, qué sé yo, uno dice de los premios Aboni, ¿cierto? Cosas que están muy alejadas del día a día. Pero no es así. El concepto de innovación es mucho más simple de lo que uno cree. El concepto de innovación es simplemente generar una propuesta de valor que apunte a solucionar un problema a alguien. Y desde ahí generar distinciones y diferenciaciones. Pero no solamente tiene que ver, la innovación no solamente un patrimonio de los proyectos digitales o de los proyectos de alguna manera que necesitan muchas lucas para que esto se desarrollen, ¿cierto? Presentar un equipo que sea complementario también es súper importante, particularmente para el capital semilla. Bien, entonces, no va a alcanzar a hacer el laboratorio, pero la invitación, Pepe, es que ojalá puedan, y vamos a darle la oportunidad, Pepe, no sé qué te parece, se me acaba de ocurrir, pero que quizás nos puedan escribir su pitch con estos 5 pasos, ¿cierto? Nos pueden escribir o nos pueden escribir un correo a hola@fracasolab.com, y quien se anima a escribir su pitch, o nos pueden enviar un audio también a través de correo, no hay ningún problema, con estas 5 características, con un anzuelo, con el dolor, con la solución, con los beneficios y con el cierre. Nosotros nos prometemos a dar un feedback de ese pitch dentro de los próximos 4 años. Sí, y nosotros dejamos abierta también la puerta que graben su pitch, graben su video, 40 segundos, 60 segundos. Nosotros le damos un cariñoso feedback para que puedan familiarizarse con el relato, con el pitch, con la experiencia de verse en cámara, de grabarse, si es que no lo han hecho, va a menos que sea para un reel de Instagram, que no es lo mismo. Un TikTok tampoco. Un TikTok, ¿cierto? ¿Qué feedback nosotros felices de poder darles en torno a su idea, a su emprendimiento, lo que necesiten? Exacto. Era broma lo que se los vamos a responder en los próximos 4 años. Se lo vamos a responder lo antes posible dentro de esta misma semana. Así que también, a quien se anime a hacerlo, que tenga esta estructura, sería, nosotros vamos a estar felices de poder darles un feedback y de poder ir avanzando y desarrollando este pitch y este relato cuando lo necesiten. Porque créanme, como bien decía Katy al principio, esto es una herramienta que no solamente les va a servir cuando estés postulando o cuando estén frente a un inversionista. Esto también es un ejercicio sumamente importante para relacionar también nuestro modelo de negocio y nuestra propuesta de valor a lo que nosotros somos y cómo lo queremos decir, ¿cierto? Así que también, ojalá que se animen y se atrevan también a experimentar. Les aseguramos que nosotros no les vamos a decir que está mal, porque por algo somos Fracaso Lab. Bien, habiendo dicho lo anterior, y creo que estamos justito en el tiempo, simplemente agradecer, me encantaría saber si es que existe algún comentario, algo que no haya quedado tan cerrado, o algo que podamos complementar durante los últimos pocos minutos. Cualquier comentario es sumamente bienvenido para poder seguir alimentando este espacio de aprendizaje. Así que dejamos la cámara abierta. Carmen, querida. Carmen, sí, tienes que activar tu micrófono, querida. Cuando sí. tú hiciste tu presentación, Francisco, mi participación era, yo tenía que interrumpirte y hacerte preguntas orientadas al aspecto financiero
Porque No, así no. ocurre. Normalmente el pitch son 3 minutos o son un momento, pero no existen intervenciones en el pitch, sino lo que se hace es una retroalimentación al final del pitch, ¿cachai? Ahora yo estaba esperando, Carmen, que tú me dijeras cuál es tu cuenta corriente. Claro. No, pero normalmente los pitch Ok. son en 3 minutos, 40 segundos, pero no existe intervención dentro del proceso, sino existen Ya. normalmente comentarios posterior a la presentación. ¿Sí? Así que gracias, Ok. Carmen. Espero el depósito para el proyecto. Bien. Oye, te voy a mandar No mi sé si pitch. hay algún comentario. Por favor, vamos a estar encantados de poder revisarlo y darte un feedback las veces que sea necesario, Carmen. Así que cuentas con nosotros para eso. Gracias. Bien. Súper. No sé si hay algún comentario u alguna pregunta o algo que no me quedan tan cerrados para poder abordarlo durante los últimos minutitos que nos quedan de este taller. No, Francisco, por mi parte, nada, solo agradecer y complementamos bastante la pregunta que yo hice al principio. Así que eso, gracias, José, también. Súper. Gracias a ti, Luis, por tu Muchas gracias. participación. Recuerden que nunca hay segundas oportunidades para una primera impresión. A mí me gusta esa frase. Tal cual, eso es. Implica estudiar muy bien lo que vamos a decir, a quién se lo vamos a decir. Así es que grábense a fuego esa frase. Nunca hay segundas oportunidades para una primera impresión. Es clave cuando conectamos con quien queramos conectar. Nuevamente, muchas gracias al Centro de Negocios por darnos estos espacios. Sigan la Academia Fracaso, que vamos a seguir con temas muy entretenidos. Ahí la Katy va a seguir compartiendo la agenda y ustedes atentos a las redes sociales del centro porque ahí va a estar toda la información. Bien, y también agradecer a las personas que están dando sus comentarios de agradecimiento, también Dorca, que le gustó mucho el tema, muy beneficioso, también Alejandro, Vania, que nos ponemos muy, muy, muy contentos, felices y nos entusiasma mucho más también el conocer sus comentarios que le están sirviendo y que efectivamente esto es aprendizaje que posiblemente va a cambiar la forma de decidir llevar su emprendimiento. Así que eso para nosotros es la mejor paga. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Katy, te dejamos para el cierre. ¿No? Parece que no. ¿Cerramos nosotros? Ahí está la Katy. Al parecer me caí yo, no se cayó el resto. Se me fue la señal. Ya estamos cerrando entonces, que acabo de volver. Así es. Sí, estamos cerrando. Solamente ya las palabras de cierre, si es que haya algo, Katy. Si no, cerramos. Sí, parece que la Katy está con problemas de señal, así que simplemente nuevamente agradecerles. Nos vemos durante la próxima fecha. Seguimos Francisco, nuestra academia. ¿Sí? disculpa, ustedes Leslie. siempre dicen comentarios, dudas, etcétera, y yo pondría además la palabra quejas, porque ¿Ya? no lo dicen, y yo tengo una queja, ¿Cuál es tu queja, Leslie? dura muy poco. Una queja o un reclamo. Mira, yo pensé que te dejar por lo apuesto que está Pepe o algo así, o sea, por favor dejen. Bien, oye, No. Leslie, es una muy buena queja, así que también la vamos a considerar. Leslie y a Sí. todas quienes están aquí conectados, el centro tiene preparados talleres que van a ser presenciales, que vamos a hacer workshops abiertos a la comunidad emprendedora y al ecosistema de emprendimiento de clientes del centro de negocios, así que no estoy haciendo ningún spoiler, solamente las cosas que van a venir en la agenda. Atendiendo la queja de Leslie, vamos a estar ahí haciendo workshops presenciales que están muy entretenidos, que son más largos, son de 3 horas, así es que sin duda que nos vamos ahí a conocer si es que puedes venir, Leslie, o también participar de Desde la... Santiago, difícil. Vamos nosotros para Santiago, no hay ningún problema. Vamos a hablar con ¿Vienes Pablo. para Santiago? Genial. Vamos Me a estar anoto. Santiago Prontito en un par posiblemente en un evento en la comuna de Providencia, así que ahí te vamos a estar avisando, Leslie, para que nos vaya a ver. Si lo colocan en Instagram, me entero y así voy. Buenísimo. Listo, y allá nos tomamos un cafecito. Claro. Bien, Leslie, y muchísimas gracias a todas y a todos. Nuevamente es un honor también seguir construyendo esta academia, así que nos vemos el próximo mes y
Un abrazo, que tengan muy buena tarde. Gracias.